Hoy vamos a estar charlando con Agustina Quaranta, que es fundadora de Urbana Trans. Bienvenida, Agustina, a Radiocracia Plus. Hola, hola, ¿qué tal? Ahí está, perfecto. Pero ¿por qué hizo falta? ¿Por qué hubo necesidad de gestionar, de crear Urbana Trans? ¿Y qué es finalmente como medio de comunicación? Sí, independientemente de esto, Urbana Trans en lo personal es un legado que estoy realizando, pero también Urbana Trans es un canal informativo para la comunidad trans y también para la sociedad, para poder informar a la sociedad de todo lo que vivimos las personas trans, tanto anterior como actualmente, ¿no? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuál es nuestra lucha? Y cuál es nuestra real y verdadera, como vos estabas diciendo, oposición, porque no sucede solamente en Argentina, sino que sucede en todo el mundo que tenemos una oposición las personas trans. Muy bien. Un canal de comunicación que seguramente fue cambiando con la cuestión tecnológica, pero ¿cómo surgió? Digo, ¿era un medio escrito? ¿Qué pasó? ¿Fue con el audio, con lo audiovisual? ¿Cuál fue el momento en el que despega Urbana Trans y cuál fue la vía que usaste, Agustina? Sí, exactamente, exactamente. Comenzó como un medio digital en lo que fueron las plataformas de redes sociales. Empezó como un grupo de Facebook y luego, a medida que fueron los avances tecnológicos, se fue implementando también todo lo que es contenido audiovisual. Empezamos a poder relacionarnos entre compañeras. Se unieron compañeras mías de Argentina. Una de ellas es Sabrina Rodríguez, Belén Ponce, una compañera también que está en Francia, que es Cori Angelis Browns, que es de nacionalidad venezolana, que comenzó a hacer reportajes y pudimos empezar a complementar con todo lo que es la parte audiovisual, que es lo que le dio muchísima fuerza realmente al canal. Si bien se proyectaba bien desde todo lo que es... Eh, por ejemplo, en noticias y en todo lo que va referente a las historias de las personas trans relatadas, pero el fuerte, como vos mismo decías recién, fue la parte audiovisual. Cuando empezamos a hacer contenido audiovisual fue cuando empezó a tener un crecimiento más masivo. Muy bien. Y ahí había un verdadero desafío, pero se sumaron otras personas, Agustina, y también empezaron a aparecer otras capacidades ahí a la hora de resolverlo técnicamente. Exactamente, exactamente. Si bien Urbana Trans empezó a tomar mucha relevancia en el año 2017-2018, luego en el 2020, a base de la pandemia del coronavirus, me vi en la obligación de comenzar a realizar un informativo. También de la parte audiovisual comencé a realizar un informativo que relataba y mostraba la problemática, si bien que teníamos las personas trans en muchos países del mundo. Había países donde las leyes y los derechos eran totalmente vulnerados nuevamente hacia nuestra comunidad. Países como Perú, que no cuentan, por ejemplo, con una ley de identidad de género, comenzaban a excluirnos. Por ejemplo, no teníamos días, si salías el día que estaba permitido para los hombres, te llevaban presa. Si salías el día que estaba permitido para las mujeres, también te llevaban presa. O sea, había un olvido y un vacío totalmente de parte del Estado hacia las personas transexuales. Entonces, cuando yo veía todo eso, o mis compañeras mismas lo contaban dentro de lo que era el grupo Urbana Trans, digo, pero ¿cómo puede ser que nos esté sucediendo esto nuevamente en el 2020? Y Era, frente a una pandemia, estábamos siendo olvidadas nuevamente. la comunicación hacía una gran parte, pero Agustina, vos te asociaste con personas de distintos países. ¿En dónde estás ahora, en este momento, por ejemplo? Yo estoy radicada actualmente en Alemania, hace 18 años que vivo en Alemania y a medida de mi exilio, yo me exilio en el año 2003 por toda la persecución que vivimos en los años 90 las personas trans.
Yo era muy chica, yo me fui desde menor de edad de mi casa, me tuve que ir, fui excluida de mi familia y comencé a vivir en la calle y a pasar todo lo que pasábamos las personas trans en los años 90 en Argentina. La derogación de los delitos policiales, la persecución policial, las coimas que teníamos con la policía, bueno, el estar expuesta a un montón de vivencias espantosas a las cuales estamos expuestas nosotras. Debido a esto me voy a España buscando una mejor calidad de vida en el año 2003 y luego me radico en Alemania y ahora ya llevo 18 años viviendo en Alemania. En este camino... A base de esto, sí, 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 perdón, no, adelante, adelante. sí, que a base de esto, cuando empiezo a realizar todo lo que es el canal informativo Urbana Trans, empiezo a contactarme con compañeras en diferentes países, como es Argentina, como es la compañera que te nombraba que está en Francia, para que puedan empezar a colaborar y empezar a hacer entre nosotras lo que es la base de información y poder así también no solo comunicar a nuestra comunidad, sino también comunicar a la sociedad, porque me parece que lo más importante también es que la sociedad tenga conciencia de lo que vivimos las personas trans, tanto en el pasado, en el presente y lo que buscamos para un futuro. Digo porque sin lugar a dudas también hay que reconocer que pudieron desarrollar Urbana Trans y que con participación de distintos países, desde distintos países, pudieron hacer una especie de reflejo informativo de un material audiovisual que fue una verdadera innovación y hay quienes señalan como que fue el primer canal trans del mundo, Agustina. Sí, es el primer canal trans del mundo y autogestionado por personas trans. Independientemente que haya sido creado por mí, que soy una persona trans, siempre fue autogestionado por personas trans. Y es la primera vez en el mundo que sucede eso, por eso Urbana Trans es pionero en esto. A mí me da que se puede utilizar como referencia, me da mucho orgullo realmente, porque me gustaría que empiecen muchos más canales y que sean también creados por mismas compañeras de nuestra comunidad. Como estabas recién relatando, me gusta poder destacar, ¿no?, que Argentina, en el tiempo de pandemia, tuvimos un gobierno y una presidencia en las cuales se nos incluyó en todo esto que fue, en todo esto de la pandemia. Se nombraron a las personas travestis trans por primera vez un gobierno, incluyéndonos en estas medidas que se tomaban. Y en otros países, como el ejemplo que te di anteriormente, Perú, Colombia, no se nos excluía, se nos excluía directamente o se nos mantenía totalmente al margen La de las negación, determinaciones que tomaban los gobiernos. claro. Exactamente, una negación total. Y estamos hablando de siglo XXI. Hay, Y estamos hablando también de la marginación y la vulnerabilidad que nos vuelve a tocar en una situación así, con tremenda exposición. Estábamos hablando de una exposición de vida o muerte. tal cual, tal cual. Bueno, de ahí venías también, volvieron a aparecer épocas oscuras, nos imaginamos en tu memoria, Agustina, y lo digo pensando en los años 90, los años de plomo para el colectivo trans, Sí. de la mano de la bonaerense, que hoy por hoy parece haber mutado y no tiene la fama que cargaba en esos años, que la asociábamos permanentemente al gatillo fácil y que también espiando en los diarios podíamos ver cómo se manejaba discrecionalmente en un territorio que por ahí la democracia todavía no terminaba de instalarse, eran resabios incluso de la época de la dictadura. ¿Qué imágenes usás o usaste en algún momento de todo ese bagaje para fortalecer tus vínculos con las demás colaboradoras o para pensar y diseñar
los mensajes de Urbana Trans, Agustina? Hace poco hicimos una exposición en Argentina creando lo que es la revolución travesti translatina de los años 90 y utilizamos muchísimas imágenes y hicimos también un conversatorio donde exponíamos la vida de las personas trans y lo que vivimos las personas trans en los años 90, ese tipo de represión, bien al que vos estás diciendo. No hay que olvidarse que en el 98 logramos derrogar los edictos policiales, que eran unos edictos impuestos por la época militar en Argentina, y la policía hacía usufructo de ese tipo de edictos para perseguirnos y para matarnos a las personas trans todavía hasta el año 98, en el cual derogamos esos edictos policiales, pero solamente fue en la capital de Buenos Aires. Luego en todo lo que era el conurbano, en la provincia de Buenos Aires y las provincias de nuestro país, se seguía persiguiéndonos y matándonos en base a esos edictos policiales que fueron puestos en la dictadura militar. Así que hay que pensar que cuando todas las personas, la sociedad en Argentina vivía en una libre democracia, las personas trans todavía seguíamos siendo perseguidas. Hasta el año 2010 empezamos a comenzar a vivir en democracia después del 2010, 2012, 2013. Bueno, ahí ya llega la época de la ley de identidad de género, se siguen dando pasos en el sentido de acrecentar los derechos de toda la ciudadanía y eso también da buenas señales a la inclusión de todos los colectivos, de las diversidades sexuales y ahí, Agustina, hay una verdadera transformación. Creemos que son irreversibles, muchas veces nos confundimos y lo digo a propósito de que también los feminismos han tenido sus batallas, sus grandes logros, sin embargo hoy por hoy, no solo en la Argentina, también en otros lugares en Latinoamérica y en el mundo, hay gobiernos de derecha que parecen querer, no sé si ignorar. Sí, mira, yo radicada hoy en día en Alemania, te digo que, y también Urbana Trans recolecta y mucha información de todo lo que sucede en Europa y realmente tenemos una derecha muy fuerte y donde se está tratando de vulnerar nuevamente los derechos ya conquistados por nuestra comunidad y se está tirando todo hacia atrás, pero tampoco tenemos que olvidarnos que estos mismos que nos quieren tirar hacia atrás nuestros derechos conquistados, son los mismos que luego abusan de nosotras. Y son los mismos que luego nos imponen volver a que el trabajo sexual sea la única salida que tenemos las personas trans. Y luego esas mismas personas son las que nos consumen. No hay que olvidarse de eso. Nos quitan nuestros derechos, nos quitan nuestras leyes, nos imponen que solamente tengamos que ser trabajadoras sexuales y luego son ellos quienes nos consumen. No hay que olvidarse de todo eso. Se meten con las infancias trans, con las adolescencias trans, y luego son ellos los que consumen a estas adolescentes en sistemas prostituyentes. Son esos, no podemos olvidarnos de eso. Son esos colectivos políticos, son los colectivos políticos prostituyentes. Nos queda claro y se evidencia también en algunos rasgos del actual gobierno de la República Argentina que hay como algunas obsesiones que nos hacen familiares tus palabras, Agustina, a la hora de por ahí profundizar en entender este fenómeno. Nos viene como de perillas esta explicación que por ahí se le estaba escapando a algunas personas para terminar de entender el fenómeno político del que hablamos. Agustina, la verdad es que porque luego somos consumidas por ellos, No hay que olvidarse también que lo que está realizando este gobierno actualmente en Argentina es un destrozo a nuestros derechos. Argentina está marcada como pionera a nivel mundial por la ley de identidad de género. Y estamos peleando en Argentina por una reparación histórica. No hay que olvidarse de eso también. Y este gobierno está tirando toda esta lucha para atrás, porque si bien hay un reconocimiento a la identidad de género, se está olvidando de reparar a las personas que tuvieron el daño que se les cometió durante siglos. Y estos últimos años hay muy pocas sobrevivientes de esos daños a las cuales no se les está reconociendo ese daño y no se las está reparando tampoco. No podemos olvidarnos de eso, mismo que hay un cupo laboral que no está realmente implementado a nivel nación. Que no está siendo respetado, así como tampoco gran parte de los, es un 1%, de los derechos cívicos. Es un 1%.
y no está implementado a nivel nación. Si vos ves los censos, no está implementado a nivel nacional. Esperamos seguir aprendiendo de comunicación de la mano de estos verdaderos fenómenos como Urbana Trans, de los cuales vamos a seguir nutriéndonos. Gracias ahora y te enviamos un abrazo, Agustina. Abrazo y muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes. Hasta pronto. Bueno, y nosotros en Radiocracia Plus seguimos, nos quedan unos minutos.